Muy buenas, segunda charla de rendimientos, segundo episodio, valga la redundancia. Y tenemos aquí a Carlos Marcos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Bueno, todo muy bien, la verdad. De momento, todo perfecto y ya que está llegando el fin de semana, ya llega el fin de semana con la época de partido y bueno, deseando que llegue el fin de semana para ver si vemos algún partido de alguna categoría. Muy bien, muy bien. Bueno, preséntate un poquito y cuéntanos tu trayectoria para que la gente te conozca un poco más. Bueno, pues voy a intentar hacer un pequeño resumen que sea un poco escueto para tampoco extendernos mucho en ello. Bueno, me llamo Carlos Marcos, soy de un pueblo de Almería, soy diplomado en Magisterio de Educación Física y aparte de eso, pues por mi interés y mi inquietud, sobre todo por el fútbol, pues me saqué todos los cursos de entrenador, todas las licencias, soy entrenador nacional, que es lo que viene a ser entrenador UEFA Pro. Y bueno, al final mi carrera, pues comencé como casi todo, desde el barro, desde más abajo, entrenando en categorías inferiores. Pues he pasado prácticamente por todas, desde Benjamín hasta juvenil, de distintas formas, tanto como primer entrenador, como en algunas de ellas como asistente. Y bueno, pues por esa inquietud que tengo, por descubrir y sobre todo por indagar y analizar sobre todo el fútbol, pues vi como una de las opciones por intentar llegar al fútbol profesional, pues bueno, pues desempeñar un rol distinto, porque al final para ser entrenador pues sabemos que es muy difícil llegar a un banquillo, hay muy pocas plazas libres por así decirlo y hay mucha competencia. Entonces, pues una de las formas que veía viable para poder llegar al fútbol, pues era ser analista. Y a partir de ahí, pues bueno, intentando analizar de manera propia, intentando publicar por redes sociales pues, distintos análisis míos sobre distintos equipos profesionales de primera división, del extranjero, de España, etcétera, pues fui colaborando en distintas revistas de fútbol y bueno, a partir de ahí, pues algunos entrenadores pues vieron y se interesaron por mi trabajo y eso me sirvió y me catapultó, pues bueno, pues a realizar estas labores de analista táctico en distintos clubes. Primero empecé en la 2011-2012 como analista en un club de tercera división de Madrid, con Sergio Piña. Luego la temporada siguiente, este mismo entrenador firmó en el Juvenil División de Honor del Español. Pues como quedó muy contento con mi trabajo, pues requirió pues, nuevamente mis servicios, por así decirlo, para que continuara con él. Fue un año bonito, la verdad. Fue en un grupo difícil, porque en ese grupo estaba el Fútbol Club Barcelona, que solo perdió un partido en toda la temporada y justamente fue contra nosotros. O sea que la verdad que fue algo satisfactorio porque ver la dinámica que llevaba el equipo con muy buenos jugadores. Estaba Sandro Ramírez, estaba Adama, que empezó ya a tener dinámica del juego de División de Honor, estaba Bamuski, había un sinfín de jugadores muy buenos. Estaba también Tony Sanabria, Sergi Samper, perdón. En fin, que había un cúmulo de jugadores que ya apuntaban manera y de hecho a día de hoy los vemos a todos prácticamente en primera división, a primer nivel, si no en España, en el extranjero. Y a partir de ahí, pues bueno, seguí trabajando y seguí haciendo análisis en una revista en el 2014 y en el 2015, analizando la liga brasileña, que la verdad que me sirvió de mucho porque quieras que no, ya conoces otra liga, otro fútbol distinto y la verdad que fue muy interesante y me sentí muy cómodo y justamente coincidió ese verano del año 2014 que fue el Mundial de Brasil y en esa misma revista también escribí sobre el Mundial. O sea que la verdad que fue muy bien. Fue 2 años, por así decirlo, que no tuve equipo como analista táctico, pero bueno, me sirvió pues para conocer otra liga y bueno, otros entrenadores del extranjero, que incluso hubo entrenadores portugueses y brasileños que a raíz de eso pues me escribieron y ya pues entablé nuevos contactos, nuevas conversaciones. Me sirvió eso también mucho pues para poder hablar de metodología con ellos, para ver cómo ellos entrenaban, cómo entendían el fútbol, transmitirle yo cómo desde aquí, por ejemplo, en Europa trabajábamos y, por ejemplo, cómo ellos trabajaban en Brasil ya sin tener un feedback y la verdad que eso me sirvió de mucho. Y ya, bueno, las siguientes temporadas
pues trabajé de forma externa para un equipo finlandés, porque había un entrenador español, se llama Cristian Colás. Y bueno, ese mismo entrenador luego en el futuro acabó en un equipo inglés, en la 16-17, y volví a trabajar con él. O sea que la verdad que muy bien, he tenido suerte que con los entrenadores que he trabajado, pues bueno, he tenido esa continuidad y me han requerido para seguir trabajando y la verdad que eso para uno es una satisfacción porque por lo menos pienso o quiero creer que el trabajo que he ido desarrollando pues ha sido algo bueno. Entre esos dos impacts con este entrenador, con Cristian Colar, en la temporada 2015 y luego en la 2016, Esteban Becker, el seleccionador de Guinea Ecuatorial, pues bueno, al ver mis trabajos y hablar con él, pues me requirió también de forma externa, pues para trabajar con él para la selección como analista. Y la verdad que también, pues, una experiencia muy buena. Me hubiese gustado estar de forma presencial in situ, porque al final, quieras que no, pues el poder vivir, estar con una selección tiene que ser algo impresionante, la verdad. Eso, sí. Pero bueno, desde la lejanía, la verdad que me transmitieron como si fuera uno más. Con él estuve viendo un par de jugadores cuando fue la Copa del Rey juvenil, que fue aquí cerca de Almería, y vimos un par de jugadores que eran guineanos con esa posibilidad de que pudieran debutar con la selección absoluta. Estuve con él y cuando me presentaba a distintos entrenadores, pues me presentaba como el analista de la selección. Entonces, pues eso también, quieras que no, aunque fuera de forma externa, pues yo me sentía como uno más. Entonces, por ejemplo, dio la casualidad que estaba Juan Ignacio Martínez, Jim, allí viendo la Copa y cuando me presentó como el analista de la selección. O sea que, quieras que no, eso reconforta bastante y bueno, al final ahí tuve que ver otro tipo de partidos, porque al final el fútbol africano y el fútbol de selección es bien distinto, pero al final, como me pasó con lo otro, con la revista, pues al final eso te nutre mucho, porque ves distintos contextos, distintas formas de juego, y que al final no son ni mejor ni peor, son otras distintas, y la verdad que eso, pues, al final a los que nos gusta dedicarnos a esto y a lo que nos gusta analizar bien todo, pues la verdad que nos sirve pues para progresar y ver que no solo lo que vemos aquí, lo cercano, es lo único que vale, sino que hay otras tipos de formas y otros tipos de contextos que al final te ayudan a crecer y ver partidos, por ejemplo, como la selección de Sudán del Sur o la selección de Benín, o jugar como nos tocó jugar contra la selección de Mali o contra la selección de Marruecos, pues claro, ver la distinta disparidad que hay de distintos tipos de jugadores y tal, y la verdad que fue una experiencia muy, muy buena. Ujú. Y ya después de eso, pues los dos últimos equipos donde he tenido experiencia, en la 19-20 y 20-21, fue en San Fernando, en primera ref. Antes de eso estuve en la 18-19 en el Club Deportivo Ejido, también en segunda B. Y luego la temporada pasada estuve en el Badajoz en primera ref. Así, aunando un poquito todo, he intentado condensarlo lo máximo posible porque al final, pues, si no, nos podemos tirar aquí un buen rato hablando de cada una de ellas. Vale, Vamos, vale. que luego puedes preguntar de forma más concreta en alguna de ellas y sin problema Eso te iba a decir, porque seguro que, bueno, vamos a hablar de experiencias en todas ellas. Entonces ahora me Sí, sí. irás sacando. Pero bueno, la verdad es que, como veis, ha dado más vueltas aquí que Willy Fogg. Y eso está muy bien porque enriquece mucho y me parece que nos va a dar un punto de vista muy distinto. Voy a empezar preguntándote que, porque de todo lo que estabas hablando al principio, cuando me estabas diciendo lo del tema de ser analista, de ser primer entrenador, de ser segundo entrenador, asistente, al final la figura del analista es un poco como que se empieza a ver a partir de ciertas categorías, me da la sensación a mí, porque muchas veces el analista suele ser también el segundo entrenador, dependiendo del equipo, dependiendo de... Entonces, también veo que es una figura complicada. En general creo que en el cuerpo técnico, a excepción del entrenador, del que puede ser pues, el primer entrenador, el fútbol es un poco difícil hasta que llegas al fútbol profesional, incluso para los preparadores físicos, para todo el mundo, creo que es algo complejo y te quería preguntar un poco por eso, por cómo es el tema ese también de tener la sensación, porque sé que vamos a hablar ahora después de eso,
la cantidad de horas que puede echar un analista analizando al rival cada semana y es un poco, no sé, lo veo como poco, no se recompensa lo suficiente, yo creo, en ciertas categorías por eso, porque parece como que tienes que hacer todo el esfuerzo para dejarte ver, para que tu trabajo hable un poco por ti y luego, si hay suerte, obtener esa oportunidad que a lo mejor te genere de verdad pues esa estabilidad, bueno, estabilidad, que en el fútbol la estabilidad, eso, cuidado, pero Es bueno, complicado. en general eso, sí, es complicado. Sí, la verdad que sí. Sobre todo depende mucho del contexto en el que te desenvuelvas siempre, porque al final yo ahora mismo sí tengo más o menos unos ciertos entrenadores que sé que pueden contar conmigo y sé que a ciertos sitios podrían llevarme, pero aún así también se ha dado el caso que aun pudiendo llevarme y queriendo llevarme, pues el sitio que han ido y en el momento que han ido, sobre todo en el momento, no ha sido propicio y al final no he podido ir y me he tenido que quedar en tierra, para decirlo así de una forma que se pueda entender, porque es que el contexto básicamente lo es todo. Porque muchas veces yo he tenido la oportunidad que me ha dicho algún entrenador, mira que yo cuento contigo, que tengo esta posibilidad, que me va a salir, tal. Mira, vamos a hacer haz un pequeño trabajo, pásamelo del equipo al que existe esta posibilidad, vamos a entregarlo para que vea que está trabajado, para que vean también cómo trabajas tú. Y al final esto es como un pequeño trabajo a inversión, para que sí vean cómo trabaja, porque al final yo le puedo vender al director deportivo o al presidente, mira, llevo a esta persona de confianza, tiene este currículum y trabaja muy bien y te pueden vender a mil maravillas, pero al final también tu trabajo es el que termina hablando también. Entonces, claro, ¿qué pasa en muchas ocasiones? Que el contexto por la situación no es lo mismo llegar a principio de temporada que a lo mejor llegues en el mes de octubre. No es lo mismo que llegue a un equipo de primera red, por decir algo, que es la última experiencia más cercana que he tenido, que tenga ciertas posibilidades económicas, que a uno que sea de un perfil un poco más bajo, más modesto. Y muchas veces incluso hasta en el extranjero. Yo sé de un entrenador, por ejemplo, que hablé con él este verano, que siempre ha tenido la posibilidad de llevar a lo mejor 5 y a lo mejor este año solo ha podido llevar a 3. Entonces, claro, normalmente si puede llevar a un número limitado, lo más normal es que a lo mejor lleve el segundo y lleve el preparador físico, casi siempre son los que van con el entrenador. Que luego hay más plazas libres, por así decirlo, para que pueda llevar más gente. Evidentemente ya van tirando el resto, entre comillas. Pues el analista, si quiere llevar a un entrenador de portero, si quiere llevar a un redactador, incluso hay alguno que se lleva hasta a un nutricionista o a un psicólogo. Entonces, claro, todo depende de ese tipo de posibilidades. ¿Qué pasa con esto? Que, claro, como te acabo de comentar, lo más fácil es que se lleve uno o dos. Lo más fácil sería, hombre, ya que soy entrenador y confía en mí y dame esa posibilidad de ir como asistente que puedo hacer también de analista. Entonces ya ahí se podría resolver, entre comillas, esa pequeña duda o esa papeleta de tener que elegir. Pero claro, al final es como te digo, las categorías, pues cada día, gracias a Dios, se van poniendo más manifiesto en más importancia la figura del analista, porque claro, antes en muchos clubes todavía tienen esa falsa concepción de decir, bueno, el analista es el que está con la cámara, es el que está ahí arriba en la grada, es el que graba el entrenamiento, es el que graba el partido y, y ya está. Entonces, claro, para eso algún club dice, hombre, si yo económicamente no estoy muy allá, para eso cojo a alguien de las categorías base, a un entrenador de categoría base, le doy un poquito de dinero más y con la cosa de que quiere seguir prosperando y quiere seguir trabajando y está en el club, pues bueno, pues si es nada más que para grabarme los partidos o grabarme los entrenamientos, pues ya con eso me resuelve la papeleta. Y al final entonces también entiendo que muchos clubes tienen que cambiar esa concepción de lo que es el analista, que no es un camarógrafo o nada más que está con la cámara o un simple cortador de vídeo. El analista es mucho más que eso, es un asistente más. Y al final lo que hace es facilitar la información al cuerpo técnico. Y entonces, pues, tiene que cambiar sobre todo eso y las pretensiones económicas del contexto en el que esté el club. Ujú.
Estoy de acuerdo. Al final todo esto es complicado. Ya sabes que ahora mismo, incluso con las nuevas categorías, querían, por ejemplo, profesionalizar algunas de ellas y luego al final eso es un poquito más complicado de lo que parece. Todo se ve y en todos los niveles pues es complicado. Bueno, vamos a ver qué preguntitas. Tengo aquí la chuleta, ¿eh? Que conste, tengo caña aquí. Te voy a preguntar ahora después. Bueno, te quiero preguntar lo primero de todo lo que estábamos hablando antes. ¿Cuántas horas le puedes echar a la semana a analizar al rival? Es pregunta, es pregunta difícil, entre comillas, porque, claro, al final, yo normalmente a mí me gusta ver entre 4 y 5 partidos del rival. Siempre, siempre. Marca mucho el contexto en el que juegas contra ese rival. No es lo mismo que tú lo recibas como local a que tú vayas como visitante, porque eso también te va a condicionar a la hora de visionar sus partidos. Va a prestar más atención en eso. Entonces, muchas veces, pues bueno, normalmente eso, entre 4 y 5 partidos. Hay veces que a lo mejor con ver 2 partidos ya sabes el patrón de juego que tiene el rival, ese modelo de juego que tiene y esas fortalezas y debilidades que tiene, porque tiene un patrón de juego muy claro. Hay otras veces que cuesta un poco más porque a lo mejor hace muchos cambios de sistema dentro del mismo partido o hace cambios de jugadores a lo mejor de un partido a otro y se nota eso, o ha tenido lesiones o tiene jugadores sancionados y a lo mejor tienes que ver unos cuantos de partidos más. Pero entonces, por lo general, normalmente entre 4 y 5 partidos es lo que veo del rival. Luego, si incluyo tema de balón parado, que eso ya ahí depende, porque hay en ocasiones que he trabajado que yo he visionado y he recabado información de balón parado, y en otros clubes que he estado, por ejemplo, el segundo entrenador y el entrenador de portero son los que se han encargado de él, pero normalmente a lo mejor te fijas de balón parado de los últimos 8 partidos. Entonces ya hay un cúmulo ahí de horas para trabajar, que si de media, entre comillas, es cerca de 2 horas por partido, pues imagínate, estás echando ya casi 10 horas si miras alrededor de 5 partidos. Pero claro, yo al final, por la experiencia y eso, pues hay situaciones que si ya has visto un par de partidos, que ya más o menos tienes bien identificado al rival y solo necesitas comprobar ciertas cosas para terminar de completarlo, pues a lo mejor los siguientes partidos lo puedes ver a una velocidad y media o 2 velocidades más para verlo un poquito más rápido y solo ir a las cosas que quieres buscar. Pero normalmente eso, prácticamente sobre mínimo, nada más que con el visionado, 10 horas. Pero a mí me gusta verlo, cortarlo, luego cuando he hecho los cortes, identificado los patrones, volver a ver los patrones luego un poco para ahondar más en lo que quiero seleccionar y quiero transmitirle como información al cuerpo técnico. Y luego a partir de ahí, pues ya dejar el primer filtrado, que le paso un filtrado más o menos de unos 15 minutos más o menos, de todo lo que quiero del rival al cuerpo técnico. Y ya una vez que ya tanto segundo entrenador como entrenador ya han filtrado toda esa información, ya al final de semana, que es lo que se le muestra al jugador, es un vídeo a lo mejor de 6 minutos. O sea que es un trabajo muy arduo durante la semana porque hay que ver mucho vídeo, mucha información para que luego al final al jugador le llegue a lo mejor un vídeo de 6 minutos como mucho, con lo más importante y con ello pues tenga esa idea más clara que lo que se ha trabajado durante la semana ha sido con un sentido, con una direccionalidad y que luego en el vídeo se comprueba que cuando lo ven en la sesión de vídeo digan, vale, esta semana hemos trabajado tal contenido de plan de partido de rival, pero es por esto, es porque lo que vemos en el vídeo, lo que hemos trabajado en el campo, que se ha trasladado, eh, es veraz. Entonces tiene esa relevancia. Entonces, pues, bueno, al final, durante la semana, el analista pues tiene mucho trabajo que está un poquito a la sombra, pero bueno, luego al final, en el día a día, pues se va viendo ese trabajo. Sí, no es solo el tema de analizar al rival, ¿eh? También tenemos el analizar el partido anterior, nuestro. Entonces, hay muchas cosas del tema fallos y todo esto que no lo hemos nombrado, pero bueno, yo me he querido enfocar en eso porque al final es lo que yo creo que más trabajo, sobre todo cuando no te has enfrentado aún a él. Sí que es verdad que puedes tener
Concepto, porque al final empiezas a ver un equipo que juega contra otro, luego te lo vas a encontrar, entonces al final sí que es verdad que, bueno, puedes sacar cosas claras cuando lo ves jugar alguna vez, pero al final el informe que pasas tiene que ser eso, conciso y claro, y sobre todo para convencer al jugador de que lo que está trabajando en el día a día es lo que tiene que hacer para ganar o tener más posibilidades de ganar el fin de semana. Te quería preguntar también en cuanto a jugadores, Sí. ¿haces análisis de jugadores a la hora de, por ejemplo, firmarlo en un mercado? ¿O es más parte de la dirección deportiva? Aunque yo creo que vosotros algo también hacéis. Sí, bueno, al final, claro, es que tiene que te piden algún tipo de opinión, porque claro, ellos deducen, hombre, tú ves al rival, lo estás viendo durante toda la temporada y al final lo analizas tanto a nivel colectivo como a nivel individual, pues claro, es normal que te suelen preguntar algo. Porque claro, tú ya has visto al jugador, lo has visto en distintos contextos, lo has visto contra distintos rivales a ese jugador y bueno, siempre puedes dar algún tipo de información. Normalmente al final la dirección deportiva, si tiene una buena secretaría técnica con unos buenos scouts, pues al final tienen mucha información sobre lo que quieren mirar. Pero normalmente ya no solo analistas, sino que al cuerpo técnico en general suelen preguntarle por algún jugador, porque los entrenadores y segundo entrenadores normalmente ven mucho fútbol. Aunque confíen en todo lo que el analista le pueda pasar de información del rival y demás, ellos también analizan y ven al rival por su cuenta propia. Porque yo le puedo pasar una información para que ellos puedan transformarla en contenido y en objetivos para las tareas de entrenamiento, pero ellos tienen que ver la contextualización de esa información que yo le paso. Entonces, yo creo que es el proceso lógico que se tiene que seguir y que todo cuerpo técnico debe de seguir, que aunque tú tengas tu analista y confíes en el trabajo que te dé el analista, tú tienes que contextualizar ese trabajo. Porque si no, yo creo y pienso, aparte de entrenador que soy, eh, que puede ser que se te escapen cosas o que des algunas cosas por sentado que puede ser que no sean así. Porque nosotros al final, yo como analista lo que hago es sugerir al entrenador. Al final el que decide y toma esa decisión es el entrenador. Yo le puedo sugerir y le puedo decir, mira, tiene estos puntos fuertes, estos puntos débiles del rival, aquí podemos contrarrestarle y aquí podemos hacerle daño de esta forma. Pero esto es una forma. Tú ya tienes que decidir en base a lo que tú has visto por tu lado y tú lo que ves aquí, lo que finalmente vamos a llevar a cabo en el plan de partido y vamos a tratar durante la semana para luego cuando llegue el fin de semana a enfrentar a ese rival. Entonces, tanto el entrenador, el segundo entrenador, algunos componentes del cuerpo técnico o yo como analista podemos tener esa opinión por si nos preguntan en algún momento por algún jugador. Yo, por ejemplo, en San Fernando, ya una vez que terminó la temporada, yo me quedé una semana más allí y estuve con el director deportivo, estuvimos viendo ciertos jugadores de posibilidad de incorporación para la temporada siguiente. Y bueno, pues ya estuvimos mirando temas de Big Data, temas de información por un lado que podría haber visto de forma cualitativa y así unirla a esa información cuantitativa y ya de ahí sacar ciertas conclusiones a ello y ya ellos ver en función de, bueno, de las características económicas que pide el jugador y demás, si es viable o no con la incorporación. Entonces, pienso que somos una herramienta más, entre comillas, para proporcionar información, pero al final, como pasa con mi trabajo, que es el que decide es el entrenador, cuando yo sugiero, pues en el caso de firmar un jugador, pues la dirección deportiva igual. Ellos son los que deciden y nosotros podemos sugerir. Ujú, Entonces lo vemos pues como una información más, que nunca está de más. ujú. Bueno, que quede claro que todo el mundo que está relacionado con este mundillo se tira horas y horas viendo fútbol. Y por ahí va la siguiente pregunta. Y es, porque es un poco, lo he hablado muchas veces con muchos amigos míos y es una pregunta ahí un poquito que siempre genera algo de controversia. ¿Crees que ver fútbol hace que sepas de fútbol? ¿Ver mucho fútbol hace que sepas de fútbol? No, para nada. Si no, estaría como la mítica frase que dijo, si mal no recuerdo, Clemente, si fuera por ver fútbol, las vacas de Lezama
saben más de fútbol que cualquiera de nosotros. Entonces, eso, ver fútbol no significa que sepas de fútbol. Para mí, lo idóneo sería que si ves mucho fútbol, es que cuando lo veas, te preguntes cosas. Eso es. Es decir, tú ves un partido que te preguntes cosas y, anda, pues, esta salida de balón, ¿por qué la hace así? Ah, porque es que mete el lateral por dentro, que si mete el lateral por dentro, deja amplitud, por ejemplo, al extremo, genera superioridad numérica, tal. Entonces, que te preguntes ciertas cosas cuando veas fútbol, porque ver por ver, te puedes pegar, verte 5 partidos el sábado, pero eso no te capacita al final para decir, yo sé de fútbol, vale. Sabes que has visto mucho fútbol, es lo que te pasa, o que sepas de jugadores que has visto y demás. Pero para mí lo ideal es que cuando veas fútbol es que te preguntes cosas, el porqué de las cosas. Entonces ya a partir de ahí dices, aquí ya hay cosas buenas donde estoy invirtiendo el tiempo. Completamente de acuerdo. Pero ahora te voy a decir, ¿cómo crees que el ver fútbol puede aportarle a un jugador? Porque creo que es algo, sobre todo en categorías inferiores, que no están haciendo lo suficiente. Y a mí me costaba, ¿eh? Y conforme me he ido haciendo más mayor, como que he ido viendo la importancia que tenía también ver fútbol. En ese sentido, porque tú cuando estás dentro como jugador, tienes entrenadores que tienen una opinión, que tienen otra, que ven las cosas de una manera, de otra diferente. Al final, ver fútbol creo que también te da bastantes cosas, especialmente si eres jugador. ¿Qué crees que le puede dar a un jugador el ver fútbol? Un jugador, y sobre todo yo en etapa de, aunque es más complicado porque lo ven desde otro prisma, porque lo ven más por el tema de ver al ídolo o a la persona que más admira en el fútbol base, yo recomendaría intentar que, lo que pasa es que es complicado, pero sería ideal que de forma cultural empezaran cada vez más pronto, aunque ya se va viendo, que no lo miren solo por el tema de ver al ídolo, al jugador del que soy fan y demás, sino que lo vean jugadores de posición similares, de qué toma de decisiones toma en el campo, cómo se ubica en el campo, cómo se mueve en el campo, porque al final tenemos el defecto, por así decirlo, lo hemos tenido mucho, de ver siempre al jugador que hace solo con el balón. Al final el jugador en contacto con el balón está como mucho, en cómputo global, 5 minutos, como mucho en contacto con el balón de lo que dura un partido de los 90. Los otros 85 está haciendo labores sin balón, tanto en ataque como en defensa. Entonces yo recomendaría que se fijara qué hace el jugador, cuándo no tiene el balón, esa capacidad que tiene como reconocerse el jugador cuando está sin balón, como un intermedio, como lejano, como jugador cercano. Sabe si es receptor, sabe si se reconoce como un receptor inmediato o como un receptor mediato. Si está en espacios de cooperación, espacios de ayuda mutua. Fijadores. En fin, claro, entonces son muchas cosas que deberían de estar pendientes. O el tema de los perfiles, cómo está perfilado antes de recibir un balón, cómo está después, sabe reconocer si va a estar presionado antes de recibir balón, cuando controla, que no controle con el mismo pie con el que va a salir, que controle con el pie lejano para luego salir con más facilidad con el pie cercano. En fin, son tipos de situaciones en las que un jugador se puede ver reflejado en la televisión, mirar y luego incorporar cuando vaya a jugar en el campo. No solo a ver qué hace con el balón, a ver si recibe, a ver si se regatea 5 o a ver si tira de fuera del área, a ver si la mete por las cuadras. Eso al final son cosas que se quedan nada más que en la puntita del iceberg cuando hay más cosas, como he comentado anteriormente. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Yo creo que también es eso. Muchas veces me preguntan, oye, ¿tú cómo ves los partidos de fútbol? A mí de pequeño yo tuve la suerte de que me enseñaron que me fijara en un jugador que me llamaba la atención, si pensaba que era buen jugador, y que lo siguiera durante todo el partido. Eso yo creo que se ve mucho mejor en campo. Porque al final los cambios de tomas, todo esto te distrae un poco, pero cuando estás viendo el fútbol en el campo es muy diferente a verlo en televisión y creo que esos detalles se pueden pillar mucho mejor cuando estás allí en campo. Sí, varía muchísimo. El aspecto que comenta es muy importante. Yo muchas veces, ha dado la casualidad que no he podido tener tomas de cámara táctica, por así decirlo, de grabación de cámara,
Y cuando he tenido que trabajar alguna vez con grabación de televisión, madre mía, depende del campo, del tipo de realización que están utilizando esa televisión y demás, es que pierdes hasta un 60% de la información Ujú. a nivel grupal. Y entonces, si quieres analizar un equipo rival, dices, es complicado y muchas veces incluso hasta para analizar un jugador de forma individual, lo mismo. Cuando meten esos zoom para que se vea el jugador más cercano, tal, pues pierdes muchas cosas. O como te digo, cuando está el jugador sin balón y hace ciertas cosas, lo pierdes de vista porque enfocan al poseedor. Entonces, si por ejemplo realizan una jugada de finalización, que hay un centro lateral de banda y a mí me pones en un zoom que se vea el uno contra uno, pero a lo mejor a mí me interesa ver el extremo que entra en diagonal al segundo palo. Porque a lo mejor hace un tipo de enmarque que yo como extremo, por ejemplo, a mí me interesaría verlo cuando no estoy en posesión del balón, a ver cómo ataco ese espacio. Entonces, pues, son ese tipo de cosas que la verdad que, como bien dices, al final en directo es como mejor se ve. Ujú. Como mejor se ve. Ahora te voy a cambiar un poquito el tema y vamos a hablar sobre los equipos top durante todo este tiempo, los equipos a lo mejor que mejores resultados han obtenido durante los años que has estado analizando, de las diferentes temporadas, los equipos a lo mejor que más te han podido impresionar o que mejores resultados han obtenido. ¿Ves algún tipo de patrón entre esos equipos? Cada uno es diferente, ¿eh? Cada uno tiene un Sí, modelo de juego, cada entrenador tiene... sí, Estamos hablando de... Es una pregunta difícil, yo sé que es complicada. es complicada. Quizás los top, por así decirlo, y los que han tenido continuidad en el tiempo llevando su modelo de juego y trabajándolo, es porque los de arriba han tenido paciencia con el entrenador para dejarle trabajar y darle confianza. Yo creo que sobre todo eso, que como tú sabes que en el mundo del fútbol es complicado que te den muchas veces confianza porque los resultados al final son los que mandan, el dar confianza a un entrenador y aunque el equipo lleve una dinámica un poco negativa, el esperar y no precipitarse en, por ejemplo, destituir a ese entrenador y darle continuidad a ese modelo de juego, yo creo que es lo que a la larga beneficia. Yo entiendo que en muchas ocasiones, pues bueno, por ciertos tipos de objetivos que tenga marcado el equipo, no les queda otra que tomar ese tipo de decisiones, pero al final, si se es consecuente, se es paciente, luego todo sale a relucir. Solo hay que ver cómo está ahora mismo. Ya sé que el equipo de moda aquí en España, pero bueno, cómo está el Girona con Mitch. Él, si no recuerdo mal, cuando iba 12 o algo así en segunda, creo que lo querían destituir. La gente pidiendo que lo destituyeran, tal, tuvieron confianza en él. Oye, confiamos en Mitchell, confiamos en su trabajo, vamos a dejarle trabajar y que siga. Y a la vista está que con el tiempo que ha pasado, lo que ha conseguido Mitchell y lo que está consiguiendo con el equipo que tiene, con la tipología de jugador que tiene, con el tipo de manera que tiene él de ver el fútbol, con su filosofía, la verdad que creo que es de los que ahora mismo, de lo mejorcito que se puede ver y yo creo que es como un ejemplo que se puede tomar de lo que es la confianza, Ujú. de la confianza en un entrenador, la verdad. Estoy Entonces, los equipos top, yo creo que una de las, a modo de resumen, creo que es la confianza en el entrenador y en el modelo de juego que plantea y la confianza. La confianza. Yo creo que es que eso al final abre muchas puertas. completamente de acuerdo. Te voy a preguntar también ahora en torno a lo de los equipos top. ¿Crees que lo que diferencia a un equipo top en una categoría como puede ser Primera Ref es diferente a lo que diferencia a un equipo top? Bueno, pues seguro que sí. De Primera División. Es decir, si tuvieses que... Yo creo que en general la mayoría de equipos de una categoría superior hay cosas que ya tienen trabajadas de serie. Y esos extras, al final creo que son diferentes en una categoría que en otra. Esa es la sensación que me da a mí. Sí, al final, la diferencia que yo veo, por ejemplo, como tú el ejemplo que acabas de poner, de primera red, por ejemplo, y primera división,
La toma de decisión que tiene el jugador, que una diferencia esa es bestial, porque la toma de decisiones es súper rápida, en nada, es que no hay prácticamente tiempo y ya ves que van un paso por delante y yo creo que esa es la principal, el tema de toma de decisiones. Y luego, por ejemplo, a la hora del estilo de juego, por ejemplo, en primera red, los equipos suelen ser mucho más presionantes que, por ejemplo, en primera división, que tienen mucho más espacio para poder decidir y poder enlazar la siguiente acción. Ujú, Yo es lo que veo, que tienen como un poquito más de tiempo para poder pensar el jugador. ujú. ¿Crees que a nivel de tener una estructura táctica, modelo de juego y todos esos factores, lo tiene igual de claro un equipo de primera división que de primera ref? Primera ref yo lo considero bastante profesional en ese sentido. Creo que de verdad los Sí, entrenadores quieren transmitir eso. Entonces, al sí, final, yo creo que sí. mm, ¿tú lo crees? Vale, vale, vale. Entonces estamos de acuerdo. Porque es eso, yo era un poco Sí, la duda que tenía, de decir, creo que al final en esa categoría también se trabaja mucho y luego, a ver, las individualidades de un equipo de primera división, como puede ser, yo qué sé, ahora mismo Girona, Real Madrid, Barcelona, ¿sabes? Ahora mismo al Girona le sale prácticamente todo, pero bueno, ¿qué es eso también? Que también tienen jugadores diferenciales todos esos equipos. Entonces, a lo mejor ahí se nota más, ¿sabes? Porque la sí. diferencia... Es por eso, yo creo que quizá la diferencia se nota más es por eso, por el tema de la toma de decisiones, porque al final en segundos no, en centésimas de segundo. Es que se nota muchísimo la rapidez mental a la hora de tomar decisiones y los temas de los espacios. Es distinto porque los equipos, aunque hay equipos muy presionantes en categorías de primera división y tal, son esos equipos que esperan un poco más, tienen esa templanza y esa más capacidad el poseedor de balón de poder encontrar esos espacios y esa decisión de pase y demás. Luego, a nivel grupal, yo creo que trabajar prácticamente la forma de trabajo difiere muy, muy poco. Lo único que cambia a lo mejor es el contexto y el tema de los medios. Los medios sí puede ser más diferente, evidentemente. Pues el tema económico es que eso es superior. Pero lo que es a la hora de trabajar, prácticamente las diferencias son mínimas. Lo único, claro, cambia el contexto, el jugador que tienes con el que trabajas y el tema de recursos, que sobre todo el tema de recursos económicos para realizar ciertas cosas, pues claro, al final en materiales, pues eso también se nota. Pero por lo demás, yo creo que prácticamente la diferencia no es muy distante, la verdad. Ujú. Vamos a seguir con el tema de lo de las diferencias entre categorías y vamos a ir más al tema de jugadores. Esta conversación la hemos tenido tú y yo alguna vez, que te he preguntado. ¿Has tenido jugadores que han jugado a un gran nivel? ¿Qué Sí. diferencia ves entre esos jugadores y jugadores que a lo mejor no han llegado al fútbol profesional aún o que no están al mismo nivel? Y en algunos, yo he tenido algún jugador yo por ejemplo he tenido a Jonathan Viviani, que tiene 200 y pico partidos en Serie A. Ha jugado Champions, Europa League, también Inter. tuve a Varela también, que jugó debutó en Europa League con el Betis. He tenido jugadores que han estado también en segunda división, algún jugador que ha jugado en el extranjero también en primera, siendo español, y también extranjero. En fin, a eso le nota esa chispita de más que dice, es que va como una marcha por encima. Es que se nota. Y sobre todo es que he incidido mucho. A lo mejor pues, parece que soy pesado, pero es el tema de la toma de decisiones. Se nota que la toma de decisiones está como más vivo, es más rápida. Y la verdad que se nota mucho. Y también el tema del golpeo de balón. En un simple pase, en un simple disparo, o sea que cuando lo ejecuta y le da el balón, nada más que con el sonido, sabe que hay algo más, que hay algo más. Se nota, se nota. Y luego ya la profesionalidad de cada uno, pues eso ya muchas veces no entienden ni categoría, porque una cosa es ser profesional y otra cosa es tener profesionalidad. Porque tú puedes ser profesional de primera división y a lo mejor no tener profesionalidad y después estar uno de primera ref y tener una profesionalidad que más quisiera uno de primera división tener. Porque muchas veces la actitud con la que enfoques, la actitud con la que tú estés en el día a día, cómo te cuides, cómo hagas
todas las cosas que tiene que ver de fuera del entrenamiento, ese entrenamiento invisible, que muchas veces eso te va a ayudar luego en el día a día y cómo encares esas situaciones de cuando no estás jugando, cuando semana a semana, por decisiones, estás en la grada o llevas un par de semanas que vas convocado pero no has jugado ni un minuto. Pues son situaciones que eso el jugador, al final, el que tiene profesionalidad, esté en primera ref o esté en primera división o haya jugado en primera división y ahora esté en unas categorías más bajas, eso es al final el desencadenante de que se nota la diferencia, la diferencia. Y el jugador que a lo mejor ha jugado a primer nivel parece que lo tiene un poquito más, pero no te comas de vista que hay jugadores en primera ref, incluso en segunda, como tú estás, que tú, por ejemplo, tienes un nivel de profesionalidad que a lo mejor hay alguno que de primera ref o de segunda división que ya la quisiera tener. Muchas veces eso está en el jugador. Ujú. Hablando de cosas micro, por el tema de lo de el golpeo de balón, de lo de la toma de decisiones, ¿cómo afecta el tema de lo de los perfiles, que esto también lo hemos hablado, los controles, en la toma de decisiones y en la velocidad del juego que imprime el jugador? A mí es 100%. Por ejemplo, a la hora de completar un paseo, de enlazar jugadas, para mí el tema de los perfiles es el 90%. 90%, porque la capacidad que tú tengas de ubicarte, a realizar ese control con pierna lejana para poder luego salir y darle continuidad al juego. Esa capacidad de poder dar ese vistazo hacia el lado para poder saber lo que te envuelve en tus 360 grados, casi por así decirlo, y tener esa concepción de lo que te puede venir. Al final son muchas cosas y para mí es súper importante el tema de los perfiles. Ya no solo cuando vas a recibir con balón, sino el tema defensivo también. Es súper importante. Hay muchos fallos que lo puedes ver en primera división, al primer nivel, en la élite, ante situaciones de centro lateral, defensa, de no saber perfilarse bien, de perder su marca, de dejar el ángulo ciego, de no ver porque está mal perfilado ante el centro lateral, en situación de jugada, incluso hasta en situaciones de balón parado en saques de esquina o faltas laterales, que pierden la marca por no estar bien perfilado. Entonces, para mí es algo súper importante. El tema de los perfiles, No es sencillo, de verdad. Tú, no. tú me sigues en redes sociales, en el tema de botín de goles, y analizo muchas jugadas de esas porque me sorprende que hay ciertos fallos que se siguen viendo independientemente de la categoría. Que siguen estando ahí, porque al final el balón, me lo decía el entrenador que tenía el año pasado, el balón emboba. Siempre nos lo decía, que tal, no sé qué. Hipnotiza. Y es tal cual, al final es que es complicado porque es lo que siempre va a tener tu atención. Eso es así. Nosotros lo que estamos diciendo a la hora de analizar los partidos también, porque vas a estar mucho más atento siempre de dónde está el balón. Pero es eso, hay que concienciarse de lo que no es el balón para también jugar bien con él. Y el tema de los perfiles a mí me ha ayudado mucho este año, porque me insistía bastante, me han insistido bastante los entrenadores que he tenido. Y yo cuando jugaba a lo mejor en posiciones más adelantadas, venía a Estados Unidos de jugar en campos muy grandes. Entonces, no tenía a veces la necesidad de perfilarme excesivamente bien para coger y recibir un balón y girarme. Entonces, he notado que si de verdad quería jugar mejor de espaldas en algunas situaciones, necesitaba perfilarme mejor y necesitaba mejorar en esas cosas. Y lo estoy notando muchísimo. Muchísimo. La verdad es que es algo muy importante y algo a lo mejor que me hubiese gustado mejorar antes. El tema de perfilarme mejor por la cantidad de información que tienes y por la facilidad a la hora de salir de ciertas situaciones cuando tienes un buen perfil. Sí. Eso es obvio. Yo, por ejemplo, cuando entrenaba en mis tiempos, cuando entrenaba en fútbol base, a los chavales, yo en Benjamín, en Alevines, yo insistía mucho. Realizaba tareas con el tema de los perfiles para que supieran controlar con pierna lejana, salir, que miraran antes de recibir. Yo insistía mucho, porque al final es algo que a mí siempre me ha llamado la atención en los partidos o cuando incluso suelo analizar rivales o equipo propio,
es algo en lo que me suelo fijar mucho, tanto en ataque como en defensa. El tema de los perfiles, de la posición corporal, de cómo tener identificado poseedor, pero sobre todo también al compañero del poseedor del balón. En fin, que son muchas cosas, son muchas cosas. Y aparte de recibir y estar perfilado, es también cómo recibes cuando estás perfilado. ¿Cómo quiero recibir? ¿Quiero recibir por delante de la línea de presión? ¿Quiero recibir por detrás de la línea de presión? ¿Cómo me tengo que situar para oscurecer o estar detrás de esa marca y que pueda recibir con mayor comodidad? En fin, son muchas cosas. Yo muchas veces le decía a los jugadores, sobre todo los que son media punta, los que juegan de 8 también, de 10, digo, cuando miráis un partido, mirar al árbitro. Normalmente el árbitro siempre está bien posicionado entre líneas y en zona intermedia y casi sin oposición. El que mejor siempre está ubicado en el campo. Y casi siempre, si te ubicas a los costados de él, a lo mejor no en el 100%, pero a lo mejor en el 80% de los casos, si tú te sitúas a una altura parecida, en una posición parecida, recibes casi sin oposición en zona intermedia. Entonces son cosas, son detalles que si te fijas, pues te puede valer. Al final, como decimos, no es solo ver fútbol, sino ver fútbol y preguntarte cosas al final. Eso es, la curiosidad manda. De verdad. Bueno, te iba a hacer una pregunta ahora cuando estaba diciendo lo del tema del entrenador, que no quiero que se me vaya. Y es más personal, pero es de fútbol. Si tú tuvieras que jugar con un sistema, con un modelo de juego, ¿cómo sería? Tengo curiosidad. No 4-3-3, me gusta en ataque, pero también me gusta el 1-3-4-1-2. O 3-4-1-2. Con carrilero, un media punta por dentro y dos arriba. Ostras, esa es diferente. Para realizar sobre todo para el tema defensivo, para realizar ya la presión y que será algo. Y tienes el cuadrado por dentro que eso también genera problemas. Correcto. Muy bien, muy bien. Esas dos me gustan, esas dos me gustan. Sí. ¿Toquetti o salida de balón desde atrás? Vale. Sí. Me gusta. Pero sin ser loco. Con conocimiento de causa de que salir cuando se pueda salir, pero que si hay que conectar con lejano, sí es problema. Pero lejano con sentido, no es rifar el balón de juego con el lejano y que allí haya una disputa y a ver qué pasa. No, si juego con lejano, que haya gente a la caída para que pueda jugar de cara, o si tengo un extremo que pueda romper en profundidad para que la prolongue. O sea, con sentido. Al final, yo creo que encerrarse en un estilo de juego no es muy conveniente. Yo creo que al jugador hay que enseñarle distintos contextos, distintas soluciones, para que luego cuando se le presenten en el partido, que sean lo más cercanas posible y que pueda tomar la decisión más rápida y poder realizarla con mayor facilidad. Para que cuando se le encuentre algo que no tenga esa pequeña duda, sino que cuanto más bagaje tenga y demás, mucho mejor. Siempre teniendo en cuenta a lo que quiero jugar, pero cuantas más soluciones de juego se le pueda presentar durante el entrenamiento, mejor. Genial, estoy de acuerdo completamente. Ahora también te voy a preguntar en cuanto a la forma de jugar, ¿cómo afecta el tema de las categorías para conseguir resultados? Yo creo que es complicado, dependiendo de la categoría tienes que cambiar mucho, Es que es complicado. Es como te digo, las categorías cuando desde más hacia abajo, hacia más arriba, se nota mucho esa capacidad de espacios que hay. Porque cuando juegas en una categoría que tú estás en segunda ref, en primera ref todavía se ve, hay equipos muy presionantes que achuchan mucho. El tema de los campos también condiciona muchísimo. Eso te iba a decir. Porque hay campos de césped artificial que están bien, luego hay otros campos de césped artificial que eso parece suelo, parece césped del Leroy Merlin, para que nos entendamos aquí todos. Y luego hay campos que sí, ¿no? Es de césped natural tal, pero luego te encuentras que tiene unos huecos el césped y unas calvas, o luego lo estrecho que sea, porque no hay campo unificado, que eso es lo malo que pasa. Eso es lo malo, porque en categoría de tercera ref, segunda ref, primera ref,
A ver, en Hay primera bastante red yo unificado. no más fútbol profesional por el tema de... Sí, ahí ya sé, pero yo la última temporada que estuve, que era ya de segunda B, que ya cuando se hicieron los ascensos primera ref y demás, que yo ascendí, nosotros por ejemplo tuvimos que ir al campo del Tamar Aceite y campo de césped artificial, que césped artificial parecía como cuando juega el típico campito de fútbol sala con los colegas de la calle. Malote, 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 malote. Luego veía otros campos que decía, hostia, el campo recreativo de Huelva que tú has estado, Sí, top. un de nosotros en San Fernando muy bien el campo también. Luego iba a otros campos que dice una pasada, pero claro, luego te encontraba alguno. Yo, por ejemplo, yo he jugado en el campo que tú estuviste, en Yeclano, y campo pequeñito, muy bien de césped y tal, pero muy pequeñito. Tema de Muy dimensiones, estrecho. tal. De largo Hecho no la está mal. Estrecho. Sí, pero estrechito. Y entonces, claro, al final, quieras que no, a la hora de tu estilo de juego, en función de la semana y del equipo contra el que te toca jugar, pues te condiciona un poco, tienes que adaptarte. Nosotros cuando jugamos contra el Tamar Aceite o contra Las Palmas Atlético, que es el filial de Las Palmas, si juegan en el campo de césped artificial, nosotros hacemos un par de entrenamientos en uno de los campos que tenemos de césped artificial para condicionarnos un poco Sí. y hacer un poco la idea, porque te condiciona mucho. Hombre. Luego ya a partir de segunda hacia arriba, segunda y primera división, pues bueno, al final casi todos los campos medidas más o menos similares, condiciones de césped también más o menos similares y la verdad que no se nota tanto la diferencia. En las demás categorías sí se nota un poquito más. Si quieres elaborar tu tipo de juego y demás, se nota un poquito, se nota un poco. Ujú. Que cambia mucho el tema de lo de los campos. Ya de por sí cuesta ir de visitante a cualquier sitio, pero cuando cambian tanto Sí. las condiciones. Te iba a preguntar un poco también, aunque ya lo has comentado, por el tema de la mentalidad de los jugadores, del profesionalismo que estabas hablando, pero también de algún caso a destacar de jugadores que me puedas decir, wow, pues este tío dentro del vestuario es que era el día y la noche. O sea, tenerlo te aportaba, yo qué sé, por liderazgo, por buen compañero, por el tema de vestuario también. No tiene que ser un caso en concreto, sino cómo influye a lo Sí. mejor el tema de tener un buen vestuario para los resultados que puedas obtener. Que me cuentes así alguna anécdota o algo a destacar que tienes por ahí en tus archivos. Pues al final es que el tema del vestuario, que haya un ambiente positivo, que en general el grupo se lleve bien y que haya gente que sea hecha para adelante en ese aspecto, que sea un poquito salerosa, por así decirlo, eso es que hace mucho. Sobre todo en el tema de cuando hay situaciones negativas. Yo he estado en sitios en los que ha habido situaciones bien, porque ha habido buena racha y tal, pero también he tenido situaciones complicadas por temas de resultados y tal. Como se suele decir, tú nunca eres entrenador hasta que no tienes una destitución. Y a mí me ha tocado vivir. Yo he tenido un descenso, he tenido ascenso y he tenido incluso esta destitución. Yo he pasado ya por los tres contextos. O sea que historias, pues muchas. Y al final eso, la personalidad de jugadores que tiene esa personalidad de líder, de que son más echaditos para adelante y demás, eso en situaciones difíciles se nota mucho y para bien, porque al final tiran mucho del carro, son jugadores que son muy escuchados dentro de la plantilla. Ya muchas veces no tiene que ver por el tema de veteranía, que no hace falta que tenga 38 años, por así decirlo. Hay gente que a lo mejor con 25, pues por los sitios donde ha estado, las situaciones en las que se ha desenvuelto y demás, pues tiene ese punto de veteranía que le hace ser respetado en el vestuario, que le hace ser escuchado y que apenas que diga una cosa, va todo el mundo detrás. Y eso hace mucho. Y bueno, yo he tenido situaciones, por ejemplo, de jugadores que a lo mejor San Fernando, por ejemplo, en la segunda temporada que estuve, los primeros partidos nos costó mucho puntuar y al final los jugadores pues dijeron, venga, esto nos tenemos que poner todo aquí, vamos a echarlo para adelante. Y el tema del cuerpo técnico igual.
hicimos toda una piña y coincidió que para terminar el año natural, por así decirlo, el 2020, como era también la temporada siguiente, después de lo del COVID, que todavía tal, tuvimos 4 partidos en 10 días, porque uno de ellos se tuvo que retrasar porque hubo unos casos de positivo de COVID y tal, y fue todo al final. Fueron 3 partidos de Liga y uno de Copa del Rey. Fueron 4 partidos en 10 días. Los 3 partidos de Liga los sacamos. Hostia. Y veníamos de racha de estar mal, pero al final el compromiso de los jugadores, la confianza de los jugadores, el focalizar, el estar unido por un objetivo, ahí no había que mirar si yo jugaba menos que tú o si yo de forma interior pienso que yo tengo que jugar antes que tú, porque tal. Nada, ahí remando todos para el mismo sentido, intentando alcanzar el mismo objetivo y es lo que te digo, 3 partidos de liga, 9 puntos. Y eran 3 partidos complicados porque era el Recreativo de Huelva, era Marbella, que tenía muy buen equipo, me parece que el otro era contra la Balompédica, en fin, que eran 3 partidos fuertes, duros y complicados. Luego el partido de Copa del Rey, pues bueno, al final era contra un segunda división, que era contra el Castellón y demás. Yo creo que también por el tema del desgaste, también los días previos, pues también se notó mucho. Pero que al final es mucha confianza, es la confianza, Marco. Al final el tema de la confianza hace mucho. Y en intentar de que el equipo sea una piña y que todos sumen y remen en la misma dirección. Y no ser egoísta, no ser egoísta. Al final se mira todo por un bien común. No hay que buscar que yo tengo que jugar más minutos que tú porque yo me lo merezco más que tú, o porque yo tengo que mirar porque si no juego, a lo mejor la temporada que viene, el tema del contrato, no sé qué, tal. Al final, si todos aunamos y vamos en la misma dirección, al final conseguiremos que todo vaya hacia adelante. Y al final, como se suele decir, un equipo es tan bueno como tan bueno sean sus suplentes. El que no juega tiene que contribuir para que los que están jugando no bajen el nivel. Entonces, si tú tienes un buen nivel de la gente que no juega, los que juegan Va volando. mediantemente van a volar porque van a subir el nivel, porque saben que si los que no juegan tienen un alto nivel, como tú te descuides, ese va a estar ahí picando piedra porque a la más mínima tal, te va a quitar el puesto. Entonces, si eres consciente de que todos tenemos que renovar y todos tenemos que trabajar por igual, indudablemente los resultados acaban saliendo. Y acaban saliendo. Y yo he visto y comprobado que eso ha sido así. Si ya luego solo te centras en ti, que en cosas luego externas de fútbol, porque hay una mala dinámica, luego ya sabemos, como muchas veces hemos hablado tú y yo, que parece que cuando está en una mala dinámica, lo negativo atrae lo negativo de otras circunstancias y tal, hay que intentar dejar esas cosas. Y si alguno va por algún camino desviado, esa persona que tiene esa voz para hablar, cogerle y que le diga, oye, mira, te estás desviando del camino y lo que haces fuera también nos repercute aquí dentro y tenemos que remar todo. Y si tienes alguna duda, habla con nosotros, que lo que te podamos ayudar, te ayudado. Y al final es lo que consiste en el equipo. Al final un equipo es como una familia. Parece un tópico, pero No, lo que te va a tienes ayudar luego a salir de situaciones negativas. Que luego no se puede dar, pero que al menos que por falta de trabajo y por Estados Unidos, que por falta de eso no sea. por intentarlo, efectivamente, por intentarlo que no sea, sin lugar a dudas. Me ha encantado, la verdad. Esta parte me ha gustado muchísimo. Sí. Y ahora, Y yo, de hecho, te voy a contar un caso personal de un jugador que, evidentemente, sin decir nombre, de un jugador no voy a decir ni nombre ni equipo, evidentemente. Pero la mentalidad es que es mucho, porque un jugador que yo tuve en uno de los equipos, el entrenador le dijo directamente, mira, yo contigo no tienes contrato y demás, pero yo contigo no cuento. No cuento. Búscate equipo porque que sepas que no, conmigo no va a jugar, no va a tener minutos y yo creo que no va a ser lo idóneo para ti, porque no cuento contigo. La verdad que ahí el entrenador lo hizo bien, se portó bien, porque al final hay que ser franco. Hay que ser franco y hay que decir las cosas y si lo dices contigo no pasa nada. El jugador tomó la decisión de que aún así
que no se iba a ningún sitio. Que él se quedaba y que iba a demostrar que él podía estar en el equipo y que iba a tener un hueco en el equipo y que iba a seguir en el equipo. Su actitud durante el entrenamiento, intachable, buenísima, ni una mala cara, como si fuera a jugar en el fin de semana, dando un nivel espectacular, entrenando como hay que hacer las cosas, sin poner cara, sin envenenar a ninguno de los compañeros que a lo mejor está en una dinámica de no está jugando, porque eso es lo más fácil, porque yo he visto esos casos también. Jugador que no juega, ya ve que uno es un poquito más débil y que por lo que sea se está cayendo en el convocatorio y tal, allá va con él a hacer grupito. Entonces, muchas veces eso no juega muy bien dentro de un vestuario. Y este jugador, al revés, ayudando a todo el mundo, siempre ofreciéndose para hacer todo, dando un nivel espectacular. Y yo eso lo dije, yo una mañana dije, mira, yo con la decisión que toma el míster, al final hay que estar siempre en consonancia con lo que toma. Al final es el que decide y demás. Pero también te digo una cosa, sigue por el camino que va, porque de aquí a final de temporada no se sabe lo que puede pasar. Tú dices que has tomado esa decisión, quieres quedarte, quédate. Pero una cosa te digo, sigue con ese comportamiento. Porque al final cuando termine la temporada, si se te acaba el contrato y no renueve a otro equipo, el director deportivo de turno de otro equipo, igual si nos conoce nos llamará y nos preguntará por ti. Y nos preguntará, oye, ¿cómo es esta persona? Yo lo primero que hablo cuando me preguntan por alguien es por cómo es como persona. Yo no le digo cómo es como jugador. Yo, si quieres saber cómo es como jugador, métete en Web Scout, métete en Instat, métete donde quieras y te ves 40 partidos de él. Yo te hablo como persona. Yo te digo que como cuando no juega, es perfecto como persona. Cuando esté en el entrenamiento, lo da todo aunque no juegue. Y quédate con eso, porque al final eso es lo que va a hablar más de ti que otra cosa. Y eso es lo que te va a hacer que tú puedas conseguir el equipo. Porque si tú al final tienes una mala actitud, un mal comportamiento y demás, cuando te vayan a firmar y te vayan a preguntar por ti, lo primero que van a decir va a ser eso. Y eso es lo que te va a limitar luego para encontrar equipo. Entiendo que puedas estar cabreado y que no puedas estar contento con la situación de no jugar, pero al final tienes que ser inteligente y tienes que demostrar que de aquí esto es lo que manda y esto es lo que va a hacer que puedas seguir teniendo futuro. Y al final ese jugador es lo que hizo, me dio las gracias por decirle eso, por reconocerle la actitud que estaba teniendo, porque no solo vale con la actitud con P, sino que hay que tener actitud con C. Y ¿qué pasó? Que luego pues, ha seguido jugando, ha seguido tal, y al final, durante esa temporada, pues tuvo minutos. Tuvo minutos al final de temporada. De un jugador que estaba descartado, que le dijeron que se buscara equipo, al final ha terminado jugando. ¿Por qué? Porque la actitud con C es el desencadenante de todo. Tú puedes tener una aptitud muy buena, puedes ser un grandísimo futbolista y tal, pero al final tu comportamiento es lo que decanta la balanza y hace que se pueda dar la vuelta a la situación. Eso, como futbolista, esa persona me demostró que era una persona de la que hace falta en tu equipo. Ni una mala cara, nada, nada, nada. Y tuvo otro jugador en otro equipo que le pasaba algo similar. Lo daba todo, me decía, joder, si es que yo entiendo que no pueda jugar en la posición de esa persona. Es que esa persona es mejor que yo. Así me lo dijo, dice, yo es que no entiendo, es mejor que yo. Dice, pero, ¿qué hago? Claro, me pongo mala cara, siendo mi compañero tal, que como casi todos los días en su casa y juego a la consola en su casa. Es que le recojo yo incluso a él, que no tiene carnet de coche, le recojo yo todos los días con el coche para llevarlo a entrenar. Y sé que es mejor que yo, y sé que juega en mi misma posición, pero al final es lo que digo, el tema de la actitud es que es el desencadenante de todo. Importante. Como tú afrontes la vida y cómo afrontes las cosas, es lo principal. El tema de mentalidad es principal y es primordial. Yo creo que se debe de trabajar. El tema de la frustración es algo que se debe de trabajar. Se debe de trabajar. Tanto a nivel individual como a nivel grupal. Porque parece que hay mucha gente que no entiende que se pierde más que se gana. Al final hay 20 equipos en primera división. ¿Quién gana
la liga, 1. Los demás 19 la pierde. Al final, se pierde más que se gana. Entonces, partiendo de esa base, la frustración será menor y hay que aprender a trabajar en frustración. Claro que todos queremos ganar, pero hay que ser conscientes en que se pierde más que se gana. Ujú. Y el tema también de vivir diferentes contextos. Creo que es muy importante para eso, que vayas cogiendo experiencias y eso te ayuda también a la hora de tomarte las cosas de una manera o de otra. Pero vamos, creo que los ejemplos que acabas de dar son la leche y que especialmente la gente más joven debería escucharlo. Aunque bueno, yo creo que esto le viene bien a cualquiera. Entonces, Sí. de verdad que muy, muy bien. Muy, muy bien. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a pasar con el siguiente apartado y va un poco en relación a lo que acabas de decir, bueno, puede estarlo, del tema de cuando te preguntan por un jugador, es el tema de los contactos y las oportunidades. Acabas, bueno, hace un ratito te has presentado, has empezado a decir tu trayectoria y has hablado un poco de los sitios donde has estado. Al final, ¿cómo determinante es el tema de relacionarte, de meterte en ese mundo del fútbol, de conocer a uno o a otro, de tener diferentes experiencias a la hora de tener nuevas experiencias en el futuro? La verdad es que el fútbol parece que es algo muy extenso, pero al final parece que no, pero que de alguna forma siempre hay alguien en común con alguien que, pues yo no conozco porque tal. Es que es increíble, parece que la gente, hasta que no lo vive desde dentro, no se da cuenta de ello. Parece que no, es que tal. Al final parece mentira, pero lo acabamos conociendo todos. ¿Y qué pasa? Que al final tu comportamiento va a dictar mucho lo que te puede pasar luego en el futuro. Y muchas veces tienes que a ver, es algo normal que tienes que comportarte bien con las personas, pero que durante tu trabajo, como todo en la vida, tu comportamiento siempre tiene que ser el idóneo y el que tú creas que es el idóneo. Porque luego, al final, en un futuro, no sabes qué puede pasar. Porque a lo mejor esa persona que yo ahora mismo me la he encontrado como futbolista, a lo mejor dentro de 3 años es entrenador o dentro de 3 años es representante. Y quieras que no, el tema de las relaciones y la interacción entre personas, yo lo veo como un punto en el que siempre hay que saber cuidarla y, y por lo menos tenerla en cuenta. A la hora de encontrar equipos y demás, depende de la posición en la que tú estés y depende del rol que desempeñes, las puedes hacer de una forma u otra. Yo muchas veces lo que he hecho es interactuar y intentar conversar con entrenadores, no más allá para ver si puedo trabajar con ellos y demás, sino una manera de contactar con ellos para hacerle ver cómo yo trabajo, para ver lo que yo puedo ofrecer como profesional y ya ellos pues son los que tienen que tomar la decisión de si les interesa o no. En una simple charla como la que estamos teniendo tú y yo le puedo enseñar, pues mira, yo trabajo de esta manera, yo utilizo este tipo de metodología, yo hago este tipo de cosas cuando trabajo y lo hago de esta manera y tal, y yo entiendo el fútbol de esta manera y interactuar y recibir un feedback. Y más allá de eso, pues bueno, ya al final lo que quiera esa persona. Al final yo no lo entiendo de otra manera, más que ir pidiendo trabajo en sí, es qué puedo ofrecer yo. Y ya que la otra persona, en función de lo que yo puedo ofrecer, si ve idóneo y encaja con lo que él tiene en mente, más que nada. Yo creo que es la mejor manera, entre comillas, de poder conseguir algo. Tú ofreciendo y no pidiendo. Es que son dos cosas distintas. Vale, Son vale. dos cosas distintas. Primero demostrar, ¿eh? Sí, Y luego ya entonces, cuando ya demuestran mucho, quizás entonces nos podemos poner a exigir. claro, claro, es que eso es, porque al final yo me puedo vender, porque al final cada uno lo primero que va a hacer es venderse como si fuera el máximo exponente dentro del fútbol. El que sea entrenador se va a intentar vender como si fuera Guardiola, Ancelotti o Jurgen Klopp. El que juegue de extremo va a venderse como si fuera Vinicius.
y demás. Entonces, no, mira, yo con mis características, yo puedo ofrecer esto, soy consciente de que tengo esto y que puedo ofrecer esto, y en función de lo que tú entiendes o consideras, creo que puedo encajar. Ujú. Ahora, ya es cuestión tuya de valorar si yo entro dentro de ese perfil, de si busca ahora o busca en el futuro. Entonces ya yo busco interaccionar y tener esas conexiones pues, con otros profesionales, entrenadores, segundos entrenadores. Hay veces que he hablado incluso hasta con preparadores físicos, con otros analistas, y al final eso también te nutre, porque a lo mejor ellos tienen una visión de lo que tú haces que por alguna cuestión te puede dar lucidez, decir, anda, pues esto que me comentan a lo mejor no lo he tenido en cuenta y puede hacer que a lo mejor para mi trabajo pueda tener un avance positivo. Entonces, pues bueno, al final es eso. Y en cuanto a hablar con un tema de representantes, pues bueno, pues al final es como todo. Te puede llegar cosas por parte de algún representante porque te han visto que si tú como marca en redes sociales pues tienes cierto material que has podido ver y le ha interesado, o a lo mejor se han acercado y te han demandado, o si no, o a lo mejor has podido contactar con ellos porque han visto que lo que ellos ofrecen como marca a ti te interesa o a ti te cuadra como profesional, pues para unirte a ellos y que ellos puedan mediar pues, para alcanzar ese objetivo que intentan contraer. Ujú. Es que, bueno, creo que de verdad que la conversación que estamos teniendo tiene un montón de valor y son muchos temas que son muy interesantes para todo el mundo que esté relacionado con el fútbol. Y bueno, ya para cerrar un poquito, te quería hacer una pregunta un poquito más, bueno, de imaginación más que de otra cosa, Sí. que es, ¿cómo ves tú el fútbol evolucionando durante el tiempo? ¿Hacia dónde crees que se dirige? Es una pregunta, ¿eh? Sí, 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 sí. Es complejita, es complejita. Yo tengo también mi opinión, ¿eh? Yo me voy a mojar aquí. Ah, bueno, entonces será interesante escucharla. Yo creo que cada día el jugador va siendo más consciente de lo que puede alcanzar eh, si se cuida en todos los aspectos, por el tema del entrenamiento invisible, y si se preocupa por cada día en preguntarse y en entender el fútbol. Yo creo que cada día te encuentras a más jugadores, yo por lo menos en los equipos que he estado, de que cuando hablas con ellos eh, con cierta terminología, eh, se nota mucho y cada vez se nota mucho más que el jugador se está interesando por saber y por entender mucho más el juego. A lo mejor antes, a lo mejor hace 10 15 años, por poner una fecha próxima, por no decir más, se limitaban a entreno, voy, juego y ya está. Y hasta el día siguiente. Yo creo que con el paso de los años, que si gente con nutricionista, gente con entrenador personal, gente con psicólogo, que yo es algo que para mí debería ser primordial, porque al final estamos en una en un mundo, porque el mundo del fútbol parece que no, pero hasta que no estás dentro no te das cuenta que lo que a lo mejor vive un futbolista o una persona del cuerpo técnico en el fútbol, a lo mejor son 3 4 años en una vida de una persona normal, porque como se condensan todo en tan poco tiempo, son muchas emociones y muchas cosas y muchos sentimientos y hay que saber gestionar porque es complicado, es complicado. Hay otro tipo de profesiones que son mucho más complicadas y mucho más demandantes en otros aspectos. No quiero decir que el fútbol ni mucho menos sea la que más carga mental tenga, pero es una de las que te permite vivir ciertas cosas en poco tiempo que a lo mejor una persona con un trabajo normal eh, es diferente. Es diferente. No sé si tú Muy estás de difícil. acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que siempre lo digo en los vídeos, que el fútbol es un acelerador. Si eres capaz de también de un poco de abstraer las cosas que aprendes con el fútbol, vas en moto, en la vida. Sí. Eso también hablaba mucho, Kobe Bryant hablaba de eso, de las cosas que aprendía con el baloncesto, pues es un poco igual. Yo me refiero,
es al final en el deporte de alto nivel. Sí. Si eres capaz de aplicar todas las cosas que aprendes en el deporte, con lo del tema de los resultados, a ver, el fútbol, deporte rey, eh, con las subidas, las bajadas, ¿no? Que tiene todo, pues al final, no sé, me parece que tienes una ventaja muy grande con respecto al resto de la población. Sí, 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 totalmente. Y mentalmente te hace, es que en muy poco tiempo te hace ver muchas cosas, porque te hace viajar, te hace conocer gente que a lo mejor son de unas culturas y edad muy distintas a las que tú tienes y te hace eso enriquecerte mucho. Porque tú al final, tú por ejemplo, estás en Estados Unidos, has vivido con gente incluso de otros países, de otras culturas allí en Estados Unidos también. Y eso te ha hecho enriquecer. Aquí también cuando has estado en España, seguro que también te habrá pasado. También, Entonces al final eso como persona te enriquece y también ves cómo ese tipo de persona, cómo vive este tipo de vida. Y al final no somos de ser personas, porque al final somos personas. sí, No olvidemos, somos futbolistas, pero antes de futbolistas somos personas. Y creo que hay mucha gente que eso no lo tiene en cuenta. Creo que nos miran nada más que con el disfraz del domingo, sí, de ir con la equipación, de ir con el chándal, tal, pero hay muchas cosas más detrás. Entonces, por eso digo que el tema del entrenamiento invisible, el tema de que la persona tenga esa capacidad de ya no solo cuidar cuerpo, sino cuidar mente, yo creo que eso va a hacer que también día a día que se está viendo más, va a permitir que el futbolista avance mucho en su carrera y que sobre todo prolongue mucho su carrera en el fútbol, porque cada vez se ve más que, que era el tema del retiro de un futbolista cada vez con una edad mucho más tardía. Antes un futbolista normalmente a los 30, 31 ya se estaba retirando y cada vez se ve más que gente con 37 años está todavía rindiendo a muy, muy buen nivel. Entonces, entre eso y que la gente cada vez se está interesando más por entender más el juego y sobre todo el tema de la progresión y conceptualización individual, de trabajar individualmente, yo creo que eso va a ser desencadenante para que esto vaya en despegue, en despegue. a nivel de juego, ¿qué ves que va a pasar? ¿O qué crees que puede pasar? Que va a ser todo mucho más rápido, más físico, más... A nivel colectivo, yo creo que con la mejora esta individual que va a tener cada jugador, de entender mucho mejor el juego y de tomar mucho mejor las decisiones, yo creo que el nivel de juego creo que va a ser mucho más alto en comparación de lo que es ahora. Ya no solo porque el jugador a nivel individual físicamente esté mucho mejor, sino por el tema de la toma de decisiones y la rapidez de ejecución de la decisión. Yo creo que va a permitir que el juego sea mucho más vistoso en el sentido de que va a ser mucho más fluido, mucho más rápido. El jugador va a tener esa capacidad en milésimas de segundo de poder tomar esa decisión mucho más rápida, de poder ejecutarla más rápida y de poder ejecutarla mucho mejor. Esa capacidad de poder de analizar esa percepción de que va a tener de la jugada, de poder ejecutarla correctamente, de seleccionar sobre todo esa ejecución perfecta. Yo creo que de aquí en adelante a nivel individual va a influir sobre todo en el grupal y yo creo que va a hacer que el nivel de juego vaya a ser mucho, mucho más vistoso de lo que es incluso ahora. ¿Sabes qué pienso yo? Que exceptuando a lo mejor posiciones muy específicas, como puede ser la gente que es muy desequilibrante, encaradores, etcétera, etcétera, o gente que tiene mucho gol, que creo que en general los jugadores van a ser cada vez más completos y cada vez menos específicos de una posición. Jugador más de juego más que de posición. Exactamente. O sea, que entienda diferentes roles. Es a lo que me refería. Claro, exactamente. Has captado lo que quería decir. Sí, sí. Sí, pues es eso, de decir, me da igual que juegue en una posición o en otra, podemos cambiar de posición, incluso dentro del juego, cambiar de sistemas. Al final, el jugador tiene que ser muy inteligente para poder adaptarse a esas cosas,
a tantos cambios de sistema dependiendo de... Y además el poder tener así un poquito de caos también en el juego, yo creo que eso ayuda un montón. Y tener a muchos jugadores, cuantos más mejor, en tu equipo que puedan desempeñarse en diferentes posiciones y en diferentes contextos, creo que eso al final va a hacer que el fútbol vaya para arriba. La verdad es que, no sé, me ha parecido que la conversación que estábamos teniendo bueno, ha sido súper interesante y Carlos, tío, te lo agradezco muchísimo. Si quieres dejar, bueno, coméntanos las redes sociales que tienes, por si te quieren seguir y seguir un poquito por donde estás y tal. Y nada, poquito más. Sí, pues bueno, redes sociales, pues creo que Marcos seguramente la dejará en Instagram, Carlos Marcos Coach, así lo digo para que me entendáis bien. Y ahí podéis seguirme en Instagram, luego en TikTok también es lo mismo. Y de todas maneras, se lo pasaré a Marco, que seguramente lo pondrá en escrito para que podáis hacer a él mucho más fácil. Y nada, pues darte las gracias. Nos podríamos tirar aquí horas y horas hablando de muchísimas cosas más que se habrán quedado seguro que en el tintero. Seguro. O Ya sea, haremos más, no hay problema. sí, sin problema. O sea que por eso aquí disponibilidad absoluta. La verdad que gracias a ti también por la repercusión que con tu material y contenido que tienen en redes sociales, tanto Instagram, TikTok y demás, porque la verdad que yo creo que eso hace que la gente tome un poquito más de conciencia de lo que es el fútbol, que no es solo que el futbolista es faranduleo, como digo yo, de redes sociales y tema de postureo, que si de vacaciones estoy en tal sitio, que si tengo tal coche, que si voy en el yate o estoy comiendo en tal sitio que vale no sé cuánto dinero el cubierto, sino que son muchas cosas más, que hablan mucho sobre todo de algo muy importante como es el tema mental. Eso, la verdad que eso yo creo que más de un futbolista que te esté escuchando y esté viendo tus vídeos lo va a agradecer. Y que hables tan claro de tu día a día, de temas de dudas que tienes, que te van surgiendo y tal a nivel emocional y como persona. Y la verdad que es que eso se agradece mucho y yo como seguidor tuyo también de tus redes sociales, pues lo agradezco y te animo a que sigas por el mismo camino, que la verdad que está haciendo mucho bien por la gente que estamos en este mundillo, la verdad. Pues te lo agradezco muchísimo. De verdad, ¿eh? Tus palabras, vamos, significan un montón. Bueno, Carlos, Nada, ya ves. muchas gracias. Nos quedamos aquí. Nada, Marco. Venga, Nada, adiós. chao.